Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre lo que está pasando en Venezuela. Sabemos que el señor Edmundo González, el que ganó las elecciones en Venezuela, así Nicolás Maduro diga lo contrario, porque las actas aún no han sido publicadas y no hay intención de hacerlas públicas. En esos momentos lo que se ha visto es una persecución hacia el señor González, el candidato opositor. ¿Y por qué? Porque ya va la segunda citación de la Fiscalía para que explique su denuncia sobre el fraude electoral. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a conversar enseguida con Nancy Arellano, vicepresidenta de la Coalición por Venezuela y fundadora de Bene Activa. ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Y bueno, como siempre, agradecer el espacio en Perú 21 para hablar, bueno, con la verdad y con la evidencia. Señora Arellano, la situación es bastante crítica en Venezuela. Hemos visto hoy día en la mañana a María Corina Machado encabezar una protesta, si bien es cierto, es pacífica, pero es genuina. ¿Cómo ve las cosas de parte de Nicolás Maduro? Porque se ha visto hasta el momento citaciones al candidato opositor Edmundo González. Bueno, es evidente la situación de arrinconamiento y desespero que tiene en este momento el régimen de Maduro, y es porque básicamente toda la evidencia deja muy en claro cómo el chavismo se ha particionado y el madurismo se ha demostrado como un régimen autoritario que incluso adversa a sus propios otrora aliados. Lo que hemos visto en el resultado electoral, según pues además confirman las actas, que son solo unas, no es que existen varios tipos de actas, las actas de la oposición, las actas del CNE, las actas del PSUV, las actas son las mismas. La única diferencia es que las actas que hemos podido ver son las que ha mostrado o nos ha permitido ver el equipo de testigos de la candidatura de Edmundo González. Eh, el hecho de los cambios en el alto mando militar, los cambios en el gabinete, el uso de el lawfare como forma para hacer frente a las exigencias de transparencia del CNE a través de un TCJ que ha sido nombrado políticamente por Maduro. Estamos hablando de gente que preside las distintas salas y que milita en el partido de Maduro. Y además, el uso de la policía política para la represión, no de las Fuerzas Armadas, y eso hay que dejarlo muy en claro, te dan cuenta de una lectura del escenario que deja muy en claro cuál es el rol que está adquiriendo cada quien. Y sobre todo, quién está respetando el artículo número 5 de la Constitución venezolana y quién lo está vulnerando. ¿Quién está sencillamente intentando decirle a Venezuela que la soberanía no reside en el pueblo, que la soberanía reside en quien ocupa la silla en Miraflores? Y difícilmente los ciudadanos admitan que haya este tipo de masacre contra la democracia en el Perú, en Venezuela, perdón, y que además pretendan que la comunidad internacional, como es el caso del Perú, consientan este tipo de vulneraciones. Hemos visto cómo la comunidad internacional y cómo incluso la CIDH ha calificado de terrorismo de Estado. Hemos visto cómo la misión de observación de Naciones Unidas ha hecho la propia calificación. El Centro Carter, cómo ha habido una posición bastante cuidadosa por parte de los otrora aliados e incluso exigencia de mostrar la evidencia de la victoria, como es el caso de Cristina Kirchner, como es el caso del gobierno de Chile, de Boric, como es el caso de Petro y Lula, que han tenido una posición más conservadora, por decirlo de alguna manera, pero que tampoco ha sido de apoyo irrestricto, y cómo hemos visto ese código respecto de prodemocracia o antidemocracia o democracia versus dictadura, autocracia,
en la región y en el mundo. Y creo que esto es un escenario que, insisto, las Fuerzas Armadas, mira, las Fuerzas Armadas en Venezuela tiene algo que se llama el sobre número uno. Es decir, las actas, las copias de las actas que emiten las máquinas, los discos duros de las máquinas, donde están los resultados, están en custodia del Plan República, están en custodia de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas no son nada más los altos mandos, no son los 2000 generales, son un cuerpo profesional donde hay mandos medios y tropa. Y ellos saben la verdad. Y señora Arellano, además, María Corina Machado no solamente está denunciando todo lo que está pasando, se habla también de niños que están presos, se habla además que se está secuestrando a personas, inclusive una persona de confianza de María Corina Machado también habría sido secuestrada. Y en esa línea también podrían reprimir a Edmundo González, podrían meterlo preso simplemente por reclamar que las elecciones sean limpias, transparentes. Mira, la violencia es un medio prepolítico. Cuando han decidido irse al escenario de la violencia, y con el uso, insisto, de la fuerza coactiva, no de las Fuerzas Armadas, sino de las policías políticas que han generado desde el madurismo, evidentemente estamos en un escenario donde todo es posible. No obstante, hay que reconocer y hay que entender que el entramado, el tejido social venezolano es mucho más complejo. En este momento, sí, ciertamente, por ejemplo, el dirigente Viallo y a su hijo los han metido en el helicoide. Williams Dávila, un dirigente de Acción Democrática que es miembro del comité político, que es miembro del CEN y que además ha sido 2 veces gobernador y que ha sido diputado. El caso de Superlano, el caso de... O sea, tenemos un número ahorita de más de 2000 presos políticos. Pero además, insisto, los resultados electorales, y quiero enfocarme en el tema de los resultados electorales, no por un tema de quién ganó, quién perdió, sino cuál es la voluntad ciudadana. El hecho de que haya más del 70% de los venezolanos dentro del territorio, porque cuando hablamos del 58% de participación, estamos hablando de una cifra que está castigada por los venezolanos en el exterior, que somos más de 5.5 millones, que no pudimos ejercer el derecho al voto por mecanismos ilegítimos, nos negaron el acceso al derecho al voto. Entonces, si yo ajusto el padrón electoral dentro del territorio y veo la participación de acuerdo al número de personas en el padrón electoral que en efecto se encuentran dentro del territorio, la participación sube a más de un 70%. Entonces, si más de un 70% de los venezolanos dentro del territorio han señalado cuál es su voluntad, estamos hablando de la participación, y allí más del 70% han dicho que no están de acuerdo con la continuidad de Maduro. Incluso, y da fe de ello, lo que ha pasado con los periodistas chilenos dentro de Venezuela, que las propias escuelas militares han votado en contra de Maduro. Si encontramos allí cuál ha sido la tradición de voto del madurismo, desde 2013 en adelante vemos una caída en picada, significa que parte del chavismo no madurista ha votado por la oposición. Hoy día líderes como Izarra, líderes como Juan Barreto, históricos del chavismo, no están de acuerdo con cómo se están llevando las cosas y apoyan la opción de Edmundo González. Entonces, encontramos un multiactor dentro del país que reclama un cambio. Y en Venezuela hemos tenido experiencia con esto. En la época de Pérez Jiménez, nuestro último gran dictador militar, en la época de los 50, él se lanzó un plebiscito que perdió y apagó la luz, se fue la electricidad en todo el país, se encendió y salió por la radio que había ganado Pérez Jiménez. Mira, no pasaron 2 meses, no fue el día siguiente, no pasaron 2 meses. Y se dio el cambio justamente el 23 de enero del año 58,
cuando se da inicio a la democracia en Venezuela. Entonces, ¿usted Entonces, cree que es, Maduro va a terminar renunciando a su posición? mira, no lo sé, no sé si será renuncia, no sé si será consejo, no sé si huirá y después nos informará, no lo sé si será por X, si será por Facebook. Lo que es cierto es que el espacio de ingobernabilidad y la falta de legitimidad es innegable y que incluso el aparato represivo tiene sus límites, sobre todo cuando la voluntad de la mayoría es que en Venezuela haya un cambio. Es muy importante no normalizar la situación. Hemos tenido conatos de reconstrucción en el país, de corrección de este proceso de erosión democrática, y en este momento estamos en un estadio que es muy importante que la comunidad internacional, que entendamos el mensaje no solo para Venezuela, sino para la región, de que no podemos permitir que la voluntad de unos pocos se imponga en la región, sobre todo entendiendo que estamos en un mundo interdependiente e hipercomplejo, donde el escenario que se presenta en términos de desafíos, incluso en materia de seguridad multidimensional, escapa de las fronteras. Entonces, creo que hay que entender en este momento, y creo que la OEA, la CIDH y las Naciones Unidas han venido comprendiendo en este escenario qué es lo que está ocurriendo. Han Bueno, venido finalmente a calificar como corresponde terrorismo de Estado. Finalmente estamos hablando de las evidencias de 2014 de persecución sistemática por parte del Estado venezolano, la vulneración de derechos humanos, más de 2000 presos políticos. Y esos son los de ahorita. Tenemos que sumar además los de 2014, 2015, 2017, 2018. O sea, si entendemos las reales dimensiones de esto, podríamos haber, y si hubiésemos mantenido una posición firme desde 2016, 17, 18, hubiésemos evitado incluso todo el drama que ha representado el desplazamiento forzado en la región de más de 6.4 millones de personas. Hoy señora día Arellano, las estadísticas hablan de 10.4 millones más que saldrían del territorio venezolano si continúa el régimen, porque evidentemente la gente tiene derecho a salvaguardar su vida. por supuesto que Ahora, la sí. gran pregunta es, ¿cuánto vale la vida de las personas? Y si la vida de unos pocos, si el beneficio para unos pocos vale la vida de millones de individuos en la región, no solamente en Venezuela, y el fortalecimiento además de sistemas criminales de cooptación del poder a ultranza, abusando del poder coactivo y del lawfare como mecanismo para legitimar lo que es ilegitimable. Pero señora Arellano, al momento están advirtiendo que Edmundo González podría recibir hasta 30 años de cárcel por no asistir a las citaciones de la Fiscalía. Pero eso es un tema de lawfare, es un tema de judicialización de la política de forma ilegítima. Hay que entender que eso es como que me hables de las leyes de Nuremberg en la Alemania nazi. O sea, evidentemente las leyes racistas que sacaron los nazis en la Alemania nazi no son legítimas. Por supuesto. Lo mismo pasa con pretender aplicar o implementar leyes que son absolutamente ilegítimas según la Constitución venezolana vigente. La Constitución del 99 sigue vigente, la única modificación que se hizo fue en la enmienda de 2009. Y estamos hablando que, bueno, de Kelsen para acá, la Constitución establece los derechos fundamentales. Lo que está ocurriendo por cada cosa que hace el madurismo contraria a la Constitución es sumarle al expediente ante la CPI. Y lo que hay que tener aquí muy en claro es que la mayoría del mundo está observando, no estamos en el siglo XIX, estamos en un mundo donde lamentablemente, para bien o para mal, y para bien y para mal, nosotros podemos observar todos los excesos que están ocurriendo, y no solamente nosotros, sino también la justicia internacional, y recordemos que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y de responsabilidad personal. Entonces, yo creo que el mejor mensaje que le podemos dar a los emisarios del régimen es que comprendan que la responsabilidad es personal
Y si tienen alguna duda, que revisen los juicios de Nuremberg. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Arellano, por estar con nosotros, explicándonos y reaccionando además sobre lo que está sucediendo en esos momentos en Venezuela. Al parecer se vienen más Para protestas. nosotros, esto no es un tema partidario, esto es un tema de derechos fundamentales. En este momento es un tema de derechos humanos y democracia. Y para nosotros ese es un punto innegociable. En cualquier país seremos solidarios con ellos, como lo estamos siendo siempre con Nicaragua, con Cuba, porque es imperdonable que en pleno siglo XXI sigamos teniendo a seres humanos esclavos de otros seres humanos. Muy bien. Muchísimas gracias, señora Arellano. Muy amable. Muchas gracias. Bien, era entonces Nancy Arellano, fundadora de Bene Activa, que estaba con nosotros reaccionando sobre lo que está pasando en Venezuela. Así están las cosas. Regresamos con más información.